nunca olvidaré aquel día. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la ciudad, golpeando los techos y el pavimento con un sonido constante que parecía amplificar la soledad del lugar. Yo había ido al refugio de niños solo por curiosidad, necesitaba distraerme de mi propia vida, pero lo que encontré allí cambió todo para siempre. Al abrir la puerta principal, un olor a madera vieja mezclado con jabón barato me golpeó de inmediato, y un silencio extraño, casi reverente, llenaba los pasillos. Los niños jugaban en pequeños grupos, pero había una presencia que destacaba en medio de todos. Ella estaba sentada sola en un rincón, la luz de la ventana cayendo sobre su rostro como un halo imperfecto. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y sus ojos eran enormes, oscuros y profundos, como si pudieran ver algo más allá de las paredes del refugio. Nadie se acercaba a ella, los demás niños la evitaban como si intuyeran algo que yo todavía no comprendía. La observé por unos minutos, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor inexplicable. Decidí acercarme, mi corazón latiendo más rápido con cada paso. Cuando llegué frente a ella, levantó la mirada y me estudió en silencio. Finalmente, habló, y su voz fue clara, firme y sorprendentemente madura para su edad. Sé cómo detener la maldición que arruinó tu familia. Me quedé paralizado. La idea de una maldición parecía absurda, incluso ridícula. Pero la seguridad con la que lo dijo me hizo estremecer. Había algo en su mirada que no permitía dudas, conocía algo que yo ignoraba, algo que podía cambiarlo todo. Traté de responder, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Solo pude sentir lentamente, como si reconocer esa posibilidad fuera el primer paso para aceptar la realidad que se avecinaba. Pasaron días y noches, y no podía dejar de pensar en aquella declaración. Cada recuerdo de mi familia, cada historia de secretos y tragedias que me contaban los mayores, empezó a mezclarse con la imagen de aquella niña sentada en el rincón. Su rostro, su mirada intensa, sus palabras firmes, todo se repetía en mi mente como un eco constante que me empujaba a buscarla de nuevo. Finalmente, una tarde decidí volver al refugio. La encontré en la misma posición, con sus dibujos esparcidos sobre una pequeña mesa. Cada dibujo parecía un símbolo antiguo, incomprensible a simple vista, pero con un sentido que ella podía leer con claridad. Cuando me vio, sonrió levemente, como si supiera que yo volvería. Estos son los signos que tu familia ha ignorado, dijo, señalando las figuras. Hasta que los entiendas, la maldición seguirá. Su convicción me sobrecogió. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un viejo reloj y el murmullo lejano de los otros niños. Cada palabra que pronunciaba parecía llenar el aire de tensión, como si algo invisible estuviera pendiente de cada gesto, de cada mirada. Podía sentir un escalofrío recorriéndome la espalda, un miedo mezclado con fascinación. No era miedo a ella, sino miedo a lo que estaba empezando a comprender, que había fuerzas en juego que yo jamás había imaginado. Aquel primer encuentro cambió mi percepción del mundo. La niña huérfana no era solo un misterio, era la llave a algo que había estado oculto durante generaciones en mi familia. Mientras salía del refugio esa noche, bajo la lluvia que parecía lavar todo a su paso, su imagen quedó grabada en mi mente con una claridad que nunca desaparecería. Sentí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de transformarse de formas que ni siquiera podía prever. Y así comenzó todo. Un encuentro inesperado en un lugar olvidado por el tiempo y la gente, que parecía insignificante en apariencia, pero que llevaba consigo la semilla de un cambio que marcaría mi destino y el de mi familia para siempre. Cada paso que daría a partir de ese momento estaría ligado a aquella niña, a sus palabras y a los secretos que estaba dispuesta a revelarme. Nunca supe cómo podía saber tanto, pero una cosa estaba clara, su llegada a mi vida no había sido casualidad. Nunca imaginé que volver a ese refugio cambiaría todo tan rápido. La niña me esperaba en la misma habitación donde la había visto por primera vez, rodeada de sus dibujos extraños y símbolos que parecían surgir de otro mundo. Esta vez, sin embargo, había algo más en su mirada, una urgencia silenciosa, como si supiera que no quedaba mucho tiempo para actuar. Cuando me acerqué, no dijo nada de inmediato, solo me observó mientras sostenía un papel arrugado lleno de signos que yo no entendía. Finalmente, habló con esa voz firme y segura que parecía no temer nada: hoy vas a entender lo que tu familia ha ignorado durante generaciones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el aire, llenando la habitación de un peso invisible. Ella me pidió que me sentara y comenzó a explicarme lo que llamaba la maldición familiar, un ciclo de desgracias que había afectado a todos mis antepasados de formas que yo apenas podía imaginar. Cada historia era más inquietante que la anterior: accidentes inexplicables, pérdidas repentinas, traiciones silenciosas. La narración de la niña era tan vívida que podía sentir el dolor y la confusión de mis antepasados como si fueran recuerdos propios. Mientras hablaba, sacó un viejo cuaderno donde había registrado fechas, nombres y eventos relacionados con cada tragedia. Cada página estaba cubierta de símbolos que ella interpretaba con facilidad, y me mostró cómo se conectaban unos con otros, formando un patrón que yo jamás hubiera notado. Sus dedos señalaban líneas y curvas, y sus ojos brillaban con determinación. Si no comprendemos esto, dijo, la maldición continuará. Sentí una mezcla de incredulidad y fascinación. No era solo su conocimiento lo que me impresionaba, sino la forma en que lo transmitía, con una calma casi sobrenatural que contrastaba con la gravedad de lo que decía. Por un instante, dudé si debía seguir creyendo, pero algo en su mirada me hizo quedarme. Esa combinación de inocencia infantil y sabiduría antigua era desconcertante, y, de algún modo, me convenció de que todo era real. Ella me pidió que la acompañara a un rincón más apartado de la habitación, donde tenía un pequeño altar improvisado con velas y objetos antiguos que pertenecían a familias que, según ella, habían intentado enfrentar la maldición antes. Cada objeto parecía cargado de historias y emociones, y al tocar uno, sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Estos son los intentos fallidos, susurró. Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo diferente. Mientras examinábamos los símbolos y los objetos, la niña me contó que la maldición no solo era un asunto de mala suerte, sino que estaba ligada a secretos que se habían mantenido ocultos durante generaciones. Secretos de avaricia, traición y dolor reprimido. Me mostró fotos antiguas de personas que jamás había visto y me narró historias que, según ella, explicaban los patrones de desgracia que habían marcado a mi familia. La manera en que conectaba cada detalle, cada gesto y cada evento, me hizo sentir que estaba presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica. Sentí que debía actuar, pero al mismo tiempo, un miedo profundo me invadía. La niña percibió mi duda y me miró fijamente. No puedes retroceder ahora, dijo suavemente. Si decides ignorar esto, la maldición seguirá. Solo tú tienes el poder de cambiar el rumbo de tu familia, y yo puedo ayudarte a hacerlo. En ese momento, comprendí que mi vida había dado un giro irreversible. La combinación de misterio, conocimiento ancestral y la convicción de una niña huérfana había creado un vínculo que no podía romperse. Salir de esa habitación ya no era una opción, estaba atrapado en una red de secretos y revelaciones que me obligaban a enfrentar mi historia familiar de frente. Antes de terminar nuestra conversación, ella me pidió algo inesperado, que no compartiera esta información con nadie más por ahora, y me recordó que cada acción contaba. Su mirada tenía un brillo enigmático, y su tono, aunque suave, contenía una autoridad que me obligaba a obedecer. Mientras me levantaba para irme, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre, una mezcla de temor, responsabilidad y esperanza que no podía ignorar. Si estás viendo esta historia, no olvides suscribirte al canal, lo que viene a continuación es todavía más increíble. La verdad sobre la maldición, los secretos ocultos y la forma en que esta niña intentará detenerlo, todo está por revelarse, y créeme, no querrás perderte ni un segundo. Después de semanas de conversaciones, explicaciones y noches pensando en sus palabras, finalmente llegó el momento que ella había llamado la primera prueba. La niña me esperaba en la entrada del refugio con una pequeña mochila que parecía contener solo unos cuantos objetos, pero su expresión era grave, más madura de lo que cualquiera podría esperar de alguien de su edad. Hoy vamos a enfrentar la maldición de tu familia, dijo con firmeza. Debes confiar en mí y estar preparado para lo que veas. Caminamos juntos por las calles mojadas de la ciudad, bajo un cielo gris que parecía presagiar algo sombrío. Cada charco reflejaba nuestra figura, y el sonido de nuestros pasos sobre el pavimento húmedo parecía más fuerte de lo normal, como si el mundo mismo nos estuviera observando. Finalmente llegamos a la vieja mansión de mis abuelos, ahora abandonada desde hacía años. La puerta principal estaba cubierta de polvo y telarañas, y el olor a humedad y madera vieja nos recibió con fuerza.
Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujiente me hacía sentir que estábamos entrando en un lugar donde el tiempo se había detenido. Ella me indicó que la siguiera a un salón central, donde el aire estaba cargado de polvo y silencio. Las ventanas rotas dejaban entrar ráfagas de viento que hacían bailar las cortinas raídas, creando sombras inquietantes sobre las paredes. «Aquí es donde comenzará», susurró. «Debes estar preparado para enfrentar la verdad, aunque duela». Mientras explorábamos la mansión, la niña me mostró símbolos grabados en los marcos de las puertas y las paredes, cada uno contando una historia de tragedia familiar, peleas, pérdidas repentinas. Secretos ocultos que nadie había querido enfrentar. A medida que señalaba cada marca, podía sentir el peso de los años sobre mis hombros, como si cada generación hubiera dejado un fragmento de su dolor para que alguien lo encontrara. Su conocimiento era aterradoramente preciso, parecía recordar detalles que yo ni siquiera sabía que existían. En un momento, nos detuvimos frente a un viejo retrato de mis abuelos jóvenes. La niña tocó el marco con cuidado y dijo, «Cada tragedia que sucedió aquí empezó con decisiones que se mantuvieron en secreto. Ahora debemos enfrentarlas». Su voz era suave, pero cargada de autoridad. Me sentí impotente y vulnerable, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que finalmente podía entender lo que había marcado a mi familia durante generaciones. Luego me pidió que realizara una acción que nunca olvidaré. Debía tocar los símbolos, uno por uno, y repetir en voz alta lo que ella me indicara. Mientras lo hacía, sentí que un frío intenso recorría mi cuerpo, como si algo invisible estuviera reaccionando a cada palabra que pronunciaba. El aire se volvió más denso, y los susurros del viento sonaban casi como voces lejanas, contándome secretos que jamás había escuchado. Cada símbolo parecía tener vida propia, y con cada uno que completábamos, un peso invisible parecía levantarse lentamente de mis hombros. En un momento, mientras escribía los nombres y fechas que ella me dictaba, una ráfaga de viento abrió violentamente una ventana, apagando las velas y sumiendo la habitación en oscuridad. Mi corazón se aceleró, y un miedo profundo me recorrió el cuerpo. Pero la niña me tomó la mano y me miró con intensidad. «No puedes detenerte ahora. Cada paso nos acerca a romper la maldición. Confía en mí». Cuando finalmente terminamos la prueba, un silencio absoluto llenó la mansión. Ya no se sentía el aire pesado ni las sombras inquietantes. Era como si un cambio invisible hubiera ocurrido, un primer indicio de que algo dentro de nuestra familia comenzaba a liberarse. La niña sonrió levemente, pero había algo más en sus ojos, una mezcla de alivio y advertencia. «Esto fue solo el comienzo», dijo. «Lo que sigue será aún más difícil». Salimos de la mansión con la sensación de que habíamos cruzado un umbral. Cada paso hacia la calle parecía más ligero, pero mi mente estaba cargada de preguntas y emociones encontradas, miedo, esperanza y una sensación de que la vida que conocía estaba empezando a transformarse irremediablemente. Supe que nada volvería a ser igual. Mientras nos despedíamos, me recordó algo que quedó grabado en mi memoria: lo que hicimos hoy debilitó la maldición, pero aún queda mucho por enfrentar. Y tú tendrás que estar listo para todo lo que viene. La mansión estaba más silenciosa que nunca cuando entramos en la habitación del fondo, un espacio pequeño y polvoriento que parecía haberse olvidado del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, fotografías descoloridas de personas que yo apenas reconocía como familiares lejanos. Y objetos que parecían contener fragmentos de historias que nadie había querido recordar. La niña me miró y dijo con calma: «Aquí es donde tus antepasados guardaron sus secretos, y ahora es momento de que los descubras». Empecé a examinar los retratos uno por uno. En cada rostro podía imaginar emociones escondidas: miedo, tristeza, orgullo, rencor. Ella señalaba detalles que yo nunca habría notado: una mirada esquiva, un gesto de tensión en las manos, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Todo esto cuenta», susurró. «Cada gesto, cada decisión, cada mentira pequeña o grande, alimentó la maldición que pesa sobre tu familia». Luego sacó un cuaderno más grande, cubierto de símbolos y nombres que parecían mezclarse con fechas importantes y eventos trágicos. Me explicó cómo cada accidente, cada traición y cada pérdida había sido consecuencia directa de secretos que nunca se habían enfrentado. A medida que hablaba, la habitación parecía cerrarse a nuestro alrededor, y podía sentir un aire denso, como si los fantasmas del pasado estuvieran escuchando, observando cada palabra que pronunciábamos.
La niña me contó historias que nunca había escuchado antes, incluso algunas que involucraban a mis padres y abuelos. Historias de engaños entre hermanos, de negocios fallidos que habían destruido amistades, de promesas rotas que dejaron heridas invisibles. Cada relato era más perturbador que el anterior, y yo sentía un nudo creciente en el estómago. Si ignoras estos secretos, dijo, la maldición seguirá perpetuándose. Solo enfrentándolos podemos empezar a liberarnos. Mientras hablábamos, me mostró una serie de cartas viejas y diarios que ella había encontrado en la mansión, cuidadosamente guardados bajo una tabla del piso. Al leerlos, podía sentir la desesperación, la culpa y la tristeza que mis antepasados habían sentido y ocultado. Cada palabra parecía cobrar vida propia, cada letra escrita a mano transmitía una emoción intensa y palpable. Era como si el pasado quisiera hablar directamente conmigo, obligándome a escuchar lo que había permanecido silencioso durante generaciones. De repente, me indicó un espejo antiguo en la pared. «Mira aquí», dijo. «No solo se trata de lo que hicieron tus antepasados, sino de cómo tú también puedes romper este ciclo». Al mirar mi reflejo, sentí una mezcla de miedo y determinación. Comprendí que no podía escapar de la responsabilidad de enfrentar estos secretos. Si quería liberar a mi familia, debía aceptar todo lo que había ocurrido antes de mí. La niña me explicó cómo los secretos habían afectado la energía de la mansión y cómo eso se conectaba con la maldición, cada rencor oculto, cada mentira silenciosa, cada traición no confesada. Todo había creado un ciclo de dolor que se repetía con cada generación. Su voz, tranquila pero firme, me hacía sentir que estaba aprendiendo algo que solo unos pocos podrían comprender, la fuerza de la verdad y la necesidad de enfrentar el pasado para poder avanzar. Pasamos horas en aquella habitación, examinando fotografías, cartas, objetos antiguos y cada símbolo grabado en la madera de las paredes. La tensión crecía a medida que cada secreto era revelado, y yo sentía una mezcla de miedo, curiosidad y respeto por el conocimiento que aquella niña poseía. Su paciencia y determinación eran infinitas, parecía saber exactamente qué debía mostrarme y en qué momento. Antes de que la noche cayera completamente, me miró fijamente y dijo, esto es solo el principio. Cada secreto que descubramos nos acercará a romper la maldición, pero también nos obligará a enfrentar dolor que quizás nunca imaginaste. Debes estar listo. Mientras salíamos de la mansión bajo un cielo gris y silencioso, sentí que algo profundo había cambiado dentro de mí. La verdad sobre mi familia estaba comenzando a revelarse, y aunque era dolorosa, también traía una sensación de esperanza, la posibilidad de romper un ciclo que había marcado a mi familia durante generaciones. Supe, sin lugar a dudas, que nada volvería a ser igual y que estaba a punto de adentrarme en un camino del que no habría vuelta atrás. Llegó el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. La niña me despertó temprano, con el ceño fruncido y los ojos brillantes de determinación. «Hoy enfrentarás la verdad final», dijo. «Debes estar preparado, porque lo que suceda cambiará tu vida para siempre». Caminamos hacia la mansión antes de que amaneciera, y el aire estaba cargado de un frío intenso que parecía atravesar la ropa y la piel. Cada paso sobre la tierra húmeda crujía con un sonido profundo, y el viento arrastraba hojas secas que chocaban contra nosotros como susurros que provenían de algún lugar invisible. La mansión se alzaba frente a nosotros con una presencia imponente, sus ventanas oscuras como ojos que nos observaban, y sentí una mezcla de miedo y fascinación que me obligaba a mantenerme firme. Al entrar, la niña me guió hacia el salón central, donde la luz de la mañana apenas iluminaba los rincones más profundos. Las velas que habíamos encendido días antes estaban apagadas, y un silencio absoluto llenaba el espacio. Sobre la mesa del centro, colocó un pequeño altar improvisado con objetos antiguos, fotos de antepasados, cartas arrugadas y símbolos que ella había estudiado con cuidado. «Este es el lugar donde enfrentarás la maldición», susurró. «Cada acción cuenta». Me pidió que me sentara frente al altar mientras ella explicaba el ritual. Debía escribir los secretos más oscuros de mi familia en pedazos de papel y quemarlos uno por uno en la chimenea central. Cada palabra, cada nombre que pronunciara al hacerlo, debía ser dicho con honestidad y sin miedo. Mi mano temblaba mientras tomaba la primera hoja, sintiendo un peso insoportable en mi pecho. «No es solo un acto simbólico», dijo ella. «Es la manera de liberar el pasado y cortar el ciclo que te ha perseguido durante generaciones». Comencé a escribir los nombres y hechos que ella me indicaba.
Cada palabra parecía sacar un susurro invisible de la mansión, como si los espíritus del pasado estuvieran escuchando y reaccionando a lo que hacíamos. El olor del papel quemándose se mezclaba con la madera vieja, creando un aroma intenso y casi tangible de liberación y miedo. Con cada pedazo que lanzaba al fuego, sentía que un peso en mi interior disminuía, pero también una creciente tensión que me recordaba que la confrontación no había terminado. De repente, un viento fuerte atravesó la sala, apagando las velas y haciendo que el humo del fuego se arremolinara en espirales inquietantes. Por un momento, todo quedó sumido en penumbras, y mi corazón se aceleró con un miedo que nunca había sentido antes. La niña tomó mi mano, firme y decidida, y sus ojos me transmitieron una seguridad inexplicable: no mires atrás. Cada paso que das nos acerca a romper la maldición. Confía en mí. Mientras el humo llenaba el salón y los símbolos antiguos brillaban débilmente con una luz propia, comencé a sentir algo extraño. Una especie de energía que recorría mi cuerpo y que parecía responder a cada acción que realizaba. Las sombras en las paredes se movían como si tuvieran vida propia, reflejando las historias de dolor, traición y rencor que habíamos ido descubriendo. Sentí que estaba en medio de algo mucho más grande que yo, algo que trascendía el tiempo y el espacio, y comprendí que cada secreto quemado era un paso hacia la liberación de toda mi familia. Cuando finalmente quemé la última hoja, un silencio profundo llenó la mansión. El aire pesado que nos había acompañado desapareció, y un calor sutil comenzó a expandirse por la sala. La niña sonrió levemente, una mezcla de alivio y advertencia en sus ojos. «Lo logramos», dijo. «Pero recuerda, esto no termina aquí. La confrontación solo debilitó la maldición, aún quedan pasos que tomar y verdades que enfrentar». Al salir de la mansión, sentí que cada respiración era más ligera, que la tensión acumulada durante generaciones comenzaba a disiparse. Sabía que algo extraordinario había sucedido, algo que no podía explicarse completamente con palabras. La confrontación no solo había enfrentado los secretos de mi familia, sino que también había cambiado algo dentro de mí, un entendimiento profundo de que enfrentar la verdad, aunque dolorosa, era la única manera de liberarse. Mientras caminábamos bajo la luz temprana del día, la niña me miró y dijo suavemente: «Lo que hicimos hoy nos acerca a romper la maldición, pero debes estar preparado para todo lo que viene. Cada secreto que enfrentemos a partir de ahora será más revelador y más difícil, pero juntos podemos lograrlo». Su voz quedó resonando en mi mente mientras nos alejábamos, y comprendí que este camino apenas estaba comenzando, y que la verdadera prueba aún me esperaba. Después de la confrontación, algo dentro de la mansión y de mí comenzó a cambiar de manera casi imperceptible al principio. La atmósfera, antes cargada de sombras, secretos y silencios pesados, comenzó a sentirse más ligera. Cada paso que daba por los pasillos de madera crujiente ya no parecía resonar con ecos de miedo, sino con un ritmo más estable, como si la casa misma respirara con alivio. La niña me observaba con una mezcla de satisfacción y advertencia, como si supiera que la transformación no era solo externa, sino también interna, y que yo estaba empezando a percibirla. Al encender nuevamente las velas en la sala central, el aire se llenó con un olor cálido y dulzón, mezclado con la madera quemada del ritual. El humo se elevaba suavemente, y las sombras que antes parecían amenazantes ahora se movían con delicadeza, iluminadas por la luz vacilante de las llamas. Podía sentir que la tensión que había acumulado durante generaciones en mi familia comenzaba a disolverse, y con cada inhalación, el peso en mi pecho disminuía gradualmente. La niña me dijo que la energía que sentía era la evidencia de que los secretos que habíamos enfrentado habían comenzado a liberar a mi familia de un ciclo de dolor que parecía interminable. Mientras caminábamos por la mansión, me mostró objetos y fotografías que antes parecían llenos de tristeza y oscuridad, pero que ahora irradiaban un brillo sutil, como si cada historia encerrada en ellos empezara a transformarse en algo positivo. «Esto es lo que sucede cuando se enfrenta la verdad», dijo con suavidad. «La transformación no es inmediata, pero cada acción que tomaste hoy ha comenzado a alterar la energía de todo lo que te rodea». Sentí que algo profundo cambiaba dentro de mí también. Una claridad y calma nueva se instalaban en mi mente, ya no me sentía atrapado por el miedo o la incertidumbre. Cada secreto enfrentado y cada nombre pronunciado en voz alta había removido una capa de ansiedad y confusión, y por primera vez podía imaginar un futuro donde mi familia no estuviera marcada por la maldición. Era como si un velo oscuro se hubiera levantado,
permitiéndome ver con mayor claridad quiénes éramos y lo que podíamos ser. En la habitación de los recuerdos, la niña me hizo sentar y me pidió que observara un espejo antiguo. «Mira quién eres ahora», dijo. «No solo has liberado parte de tu familia, sino que también estás empezando a liberarte a ti mismo». Al mirar mi reflejo, percibí una determinación que antes no existía, y un reconocimiento silencioso de que cada acción valiente que había tomado estaba cambiando algo fundamental en mi vida y en la de quienes me rodean. Mientras hablábamos, comenzó a relatar cómo la transformación se iría manifestando lentamente en la vida cotidiana, los conflictos familiares que parecían imposibles de resolver comenzarían a disminuir. Las heridas emocionales tendrían la oportunidad de sanar, y la sensación de desesperanza que había impregnado generaciones empezaría a desvanecerse. Su tono era firme pero lleno de esperanza, y podía sentir que no solo estaba narrando un cambio, sino provocándolo con cada palabra. El día avanzaba, y la luz del sol se filtraba por las ventanas rotas, iluminando los rincones que antes parecían oscuros e impenetrables. Por primera vez, la mansión no daba miedo. Parecía un lugar que había soportado siglos de secretos y ahora estaba empezando a respirar de nuevo, liberada junto con quienes la habitábamos. La niña me sonrió, con una expresión que combinaba alivio y orgullo, y me dijo que, aunque la maldición aún no estaba completamente rota, el camino hacia la liberación había comenzado. Y que yo había dado el primer paso con valentía. Al salir de la mansión bajo un cielo claro, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. Cada respiración era más profunda, más segura, y podía percibir que algo había cambiado irrevocablemente en mí y en la energía que rodeaba a mi familia. Comprendí que la transformación no solo era un acto físico o ritual, sino un proceso profundo de aceptación, valentía y confrontación con la verdad. Por primera vez en mi vida, sentí que la esperanza no era solo un concepto, sino una realidad que estaba empezando a tomar forma. Guiada por la sabiduría y determinación de una niña que parecía tener un poder que trascendía la edad y la lógica. Cuando salimos de la mansión después de la transformación, el mundo parecía diferente. La lluvia de los días anteriores había desaparecido, y una luz suave iluminaba las calles, reflejando un aire de renovación que no había sentido antes. Caminábamos en silencio al principio, cada uno procesando lo que acabábamos de vivir, pero pronto me di cuenta de que algo profundo había cambiado. La sensación de miedo y peso que había acompañado a mi familia durante generaciones empezaba a disiparse, dejando espacio para algo completamente nuevo. La niña me llevó a un pequeño parque cercano, donde el viento movía suavemente las hojas de los árboles y el canto de los pájaros parecía más intenso que nunca. Me indicó que nos sentáramos en un banco y, mientras observábamos el movimiento de la vida a nuestro alrededor, comenzó a explicarme lo que había sucedido realmente. Lo que hicimos en la mansión no solo debilitó la maldición, dijo, también empezó a reorganizar la energía de tu familia. Cada secreto enfrentado, cada miedo reconocido, ha creado un nuevo patrón que permitirá que la alegría y la paz entren lentamente en tu vida. Sentí un nudo en el estómago y una mezcla de incredulidad y alivio. Durante años, había sentido que todo estaba predestinado a repetir errores y tragedias. Ahora, sin embargo, comprendía que el futuro no estaba escrito, que la valentía de enfrentar la verdad podía cambiarlo todo. La niña me explicó que la transformación era un proceso continuo, no ocurriría de la noche a la mañana, pero cada acción consciente, cada decisión de honestidad y valentía, fortalecería el cambio que habíamos comenzado. Me contó historias sobre lo que ocurriría en los días siguientes, reconciliaciones inesperadas, secretos familiares que saldrían a la luz de manera sorprendente y conflictos antiguos que perderían su poder. Cada relato me hacía sentir que la vida de mi familia se estaba reconstruyendo lentamente y que yo tenía un papel activo en esa reconstrucción. Era como si hubiéramos encendido una chispa que, con el tiempo, podría iluminar toda la oscuridad que había acumulado la familia durante generaciones. Mientras caminábamos de regreso por las calles tranquilas, pude percibir pequeñas señales de cambio, vecinos que saludaban con más calidez, el sonido de risas lejanas de niños que antes apenas había notado. Y una sensación general de ligereza en el ambiente. La niña me dijo que estas señales eran evidencia de que la energía transformada no solo afectaba a mi familia, sino también al entorno inmediato. Como si la liberación de secretos y miedos tuviera un efecto más amplio de lo que jamás imaginé. En un momento, me detuve frente a un viejo árbol en la plaza y recordé los momentos de miedo, dolor y confusión que habían acompañado a mi familia durante años.
La niña me tomó de la mano y dijo suavemente, recuerda, esto no termina aquí. Siempre habrá desafíos, pero ahora tienes las herramientas y la comprensión para enfrentarlos. Lo que logramos es un nuevo comienzo, y depende de ti mantenerlo vivo. Mientras observaba el cielo teñido de colores cálidos por el atardecer, sentí una mezcla de gratitud, asombro y una nueva determinación. Comprendí que la maldición, aunque debilitada, había dejado lecciones importantes. La verdad, la valentía y la honestidad eran armas poderosas contra el miedo y la oscuridad. La niña me sonrió por última vez antes de desaparecer entre los árboles del parque, como si su misión hubiera terminado, dejando en mí un sentimiento de paz y responsabilidad al mismo tiempo. Regresé a mi hogar con la certeza de que la historia de mi familia comenzaba a reescribirse. La energía que antes me oprimía ahora me impulsaba a tomar decisiones conscientes, a enfrentar miedos y a construir relaciones más auténticas con quienes me rodeaban. Cada secreto que habíamos enfrentado y cada acto de valentía realizado en la mansión había generado un cambio profundo y duradero. Mientras cerraba los ojos esa noche, podía sentir la transformación resonando dentro de mí. Una fuerza silenciosa que prometía que las generaciones futuras podrían vivir libres de la sombra que nos había acompañado durante tanto tiempo. Y, aunque sabía que aún habría desafíos por delante, sentí una certeza reconfortante: la vida, a partir de ese momento, ya no sería gobernada por la maldición, sino por la esperanza, la verdad y la valentía. Hay otra historia en tu pantalla ahora mismo, y créeme, no querrás perdértela. Y, si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Hay mucho más que quiero compartir contigo.